El tema que vamos a tratar a continuación es la contaminación marítima. La contaminación marítima genera efectos dañinos o potencialmente dañinos en mares y océanos, y esta puede ser generada por productos químicos, desechos industriales, agrícolas, residenciales, ruido excesivo o por la propagación de organismos invasores, por ejemplo el pez león. La contaminación procedente de buques puede estar asociada a derrames de petróleo, descargas de residuos, descargas de agua de lastre y contaminación acústica. La contaminación acústica es aquella generada por los sonidos de gran potencia constantes procedentes de barcos, sonares, instalaciones petrolíferas e incluso de fuentes naturales como terremotos. Y estos pueden alterar los patrones de migración, comunicación, caza y reproducción de muchos animales marinos, en especial los mamíferos acuáticos como la ballena y el delfín. El derrame accidental, negligente o deliberado de hidrocarburos y otras sustancias nocivas por los buques constituyen una fuente grave de contaminación de las aguas. Con relación a esta problemática, se gestó MARPOL, que es el Convenio Internacional para Prevenir y Proteger el Medio Humano en general y el marino en particular. A través de este, lo que se busca es lograr la eliminación total de la contaminación internacional del medio marino por sustancias perjudiciales y reducir a un mínimo la descarga accidental de las mismas, considerando que el mejor modo de lograr este objetivo es preceptuar reglas de alcance universal que no se limiten a la contaminación por los hidrocarburos. Según un informe de la Organización Mundial de Conservación, en los últimos 40 años las poblaciones marinas a nivel mundial se redujeron a la mitad, y algunas hasta un 75%. Esto tiene íntima relación con el impacto que provoca el turismo masivo, la contaminación, los efluentes, los desarrollos costeros, el tránsito marítimo y la actividad de la industria del petróleo y el gas. Cuando se habla de sustancias perjudiciales, se refiere a todas las que pueden ocasionar riesgos para la salud humana, dañar la flora, la fauna y los recursos vivos del medio, arruinar sus atractivos recreativos o entorpecer los usos legítimos de las aguas del mar. Es por eso que el MARPOL tiene como eje central el control del manejo de esas sustancias y contempla a buques de todo tipo que operen en el mar, pero no se aplica tanto a los buques de guerra y a las unidades navales auxiliares, como a los que como propiedad de un Estado o al estar a su disposición solo presten por el momento servicios gubernamentales de carácter no comercial. En cuanto al petróleo, este convenio internacional establece que está prohibida toda descarga de hidrocarburos en el mar, en cualquiera de sus formas y en cualquier parte del mundo. Además, especifica que en cuanto a los residuos oleosos, las aguas que descargan los buques tienen que estar por debajo de las 15 partes por millón. El convenio reglamenta la contaminación por las aguas sucias de los buques, como por ejemplo los desagües de inodoros, de sectores de servicios médicos y de lugares con animales vivos, y también la descarga de residuos y basura, ambos puntos con su respectiva norma. Los gobiernos involucrados en el MARPOL son los responsables de designar a los inspectores para garantizar el cumplimiento de las reglas. Y también son los encargados de publicar las prescripciones relativas a la construcción, equipo y explotación de buques que transportan sustancias nocivas líquidas, ya que deben ser armadas de manera especial para reducir a un mínimo la contaminación accidental. Como lo pudimos ver en el video, el MARPOL es el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques y es el principal convenio que versa sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de su funcionamiento o accidentales. El MARPOL se divide en 6 anexos.
todos encaminados a la prevención de la contaminación. El anexo número 1 va encaminado a la prevención de la contaminación por hidrocarburos. El anexo número 2, por sustancias nocivas líquidas. El anexo número 3, prevención de la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas en bultos. El anexo número 4, prevención de la contaminación por aguas sucias. El anexo número 5, la prevención de la contaminación por basuras. Y el anexo número 6 es la prevención de la contaminación atmosférica. Para el caso de Agustea, nos van a aplicar el anexo número 1, el anexo número 4, el 5 y el 6. Son los anexos a los cuales nosotros debemos de dar cumplimiento. El anexo número 1, que establece las reglas para la prevención de la contaminación por hidrocarburos, contiene una serie de reglas sobre generalidades, reconocimiento y certificación que deben de tener las embarcaciones, prescripciones aplicables a espacio de máquinas, por ejemplo, características de los tanques de residuos, de las tuberías, de los equipos filtradores de hidrocarburos. Y aquí es donde entra la obligación de tener un libro de registro de hidrocarburos en donde el personal de máquinas debe registrar las tomas de combustible, las descargas de aguas oleosas, la recolección de lodos. El anexo número 1 también contiene las reglas relacionadas con las prescripciones relativas a las zonas de carga de los petroleros, la prevención de la contaminación derivada de sucesos que entrañan la contaminación por hidrocarburos, es decir, el plan de emergencia. Y aquí la obligación que nosotros tengamos un plan SOPEP, que es aquel donde se establece qué se debe hacer, cómo debemos actuar ante un derrame de hidrocarburos. También establece las reglas para las instalaciones de recepción, es decir, cuáles son las características que deben de tener las sociedades portuarias, en este caso, por ejemplo, Sociedad Portuaria Santa Marta, en el punto donde se realizan las tomas de combustible. Y reglas también relacionadas con las prescripciones especiales para las plataformas fijas o flotantes, la prevención de la contaminación durante el transbordo de cargas de hidrocarburos entre petroleros en el mar, y las prescripciones especiales para la utilización o el transporte de hidrocarburos en la zona del Antártico. Otro de los anexos que nos corresponde dar cumplimiento es el anexo número 4, que está relacionado con la prevención de la contaminación asociada o por aguas sucias de los buques. Las aguas sucias son aquellas aguas provenientes de los baños, en este caso para los remolcadores. En este anexo, ¿a qué debemos dar cumplimiento nosotros? A los equipos y los sistemas para el control de las descargas. Al control sobre las descargas, es decir, dónde se puede descargar, a qué distancia se puede descargar, a qué velocidad se debe hacer esa descarga, qué tratamiento debe tener esas aguas que se van a descargar. Y por último, el tema de la certificación. Entonces, ambos remolcadores tienen un certificado de Seawage, que es el donde relaciona la capacidad del tanque en donde van a terminar las aguas sucias del remolcador. Tenemos también el anexo número 5, que es aquel relacionado con las basuras de los buques. Entonces, en este anexo 5 es de donde sale la obligación del plan de basuras. Además, también habla de la obligación de los rótulos, es decir, por ejemplo, esas señales que ustedes ven en los tanques de basura donde les indica qué deben de desechar en ese tanque. Esos son los rótulos. El plan de gestión de basura, que es en donde se establece, un documento donde se establece cómo nosotros segregamos las basuras, que en el verde va el ordinario, que en el azul va el plástico. También en ese mismo plan de gestión de basuras, para los que lo han podido leer, se establece también cuántas canecas hay a bordo y en dónde están ubicadas, quiénes son los encargados de la recolección de las canecas y cómo se realiza la descarga de las basuras. Este anexo 5 también nos habla de la obligación de llevar un libro de basuras, que es aquel libro que diligencia el capitán cada vez que se realiza una descarga de basura. Entonces, cada vez que el remolcador realiza una descarga de basura, el capitán realiza la anotación en la bitácora y en el libro de basuras. En el libro de basuras la anotación es más específica porque ahí el capitán
debe relacionar el tipo de basura que se descargó, si fue plástico, si fue operacional, y la cantidad en volumen de residuos que se descargaron. Están también los registros de descarga, que es aquel registro que entrega Servitanques, en donde le relaciona al capitán las cantidades en volumen de basuras que ellos recibieron. Y por último, el certificado. El certificado es aquel que entrega la casa clasificadora, en donde dice o hace constar de que en el remolcador existen X cantidad de tanques con X cantidad de capacidad para la gestión de los residuos sólidos a bordo. Entonces, Agustea, en resumen, debe dar cumplimiento a los anexos 1, 4 y 5 del MARPOL, todos ellos encaminados a la prevención de la contaminación marítima, ya sea por hidrocarburos, que sería el anexo 1, por aguas sucias, que sería el anexo 4, o por basuras, que sería el anexo 5. ¿Cómo le damos cumplimiento? Al anexo 1 le damos cumplimiento con el certificado de IOPP, que es el Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos, el OIRECORBU, que es la evidencia de que nosotros hacemos una gestión adecuada durante las tomas de combustible, las descargas de aguas oleosas, y el SOPEP, que es el plan que tiene la compañía de respuesta ante posibles derrames de hidrocarburos. ¿Cómo le damos cumplimiento al anexo 4 del MARPOL? Tenemos el Certificado Internacional de la Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias. En este certificado lo que se describe es de que los remolcadores tienen un tanque de retención de cierta capacidad y el tratamiento que se le hacen a las aguas sucias antes de ser descargadas. Y además los capitanes llevan un registro de descargas de aguas grises o aguas sucias. Entonces, cada vez que se vaya a descargar las aguas grises a las aguas sucias, las aguas de los baños, primero se hace la recirculación de las aguas. Segundo, el capitán debe verificar que esté a cierta distancia y a una velocidad. La distancia debe ser más de 3 millas y la velocidad más de 4 nudos. Entonces, a esa distancia y a esa velocidad se puede hacer la descarga. Una vez realizada la descarga, el capitán deberá anotar esa descarga de aguas grises en la bitácora, ahí colocando la distancia en la cual se hizo, la velocidad en la cual se hizo, la posición en la cual se hizo la descarga. Y lo registra en el listadito que lleva de registro de descargas de aguas grises. Y por último, ¿cómo le damos cumplimiento nosotros al anexo 5 del MARPOL, que es aquel relacionado con las basuras? Hombre, la compañía tiene un plan de gestión de basuras, es un documento en el cual se establece cómo se clasifican las basuras a bordo, cómo se recolecta las basuras a bordo, cuántos tanques de recolección de basura se tienen, el punto ecológico, la capacidad del punto ecológico, quiénes son los encargados de la recolección de las basuras y la capacitación que se le da a ese personal. Además, los capitanes, como les comenté, cada vez que se realice una descarga de basura, además de anotarlo en la bitácora, lo deben anotar también en el libro de basuras. Se deben mantener los rótulos de la gestión de los residuos, es decir, imágenes, ya sea en las mismas canecas o alrededor del remolcador, en donde de forma clara se señale a todas las personas que estén a bordo qué tipo de desechos se debe desechar en cada caneca. Entonces, por ejemplo, en azul debe ir los plásticos, en el verde los ordinarios, en el rojo los peligrosos, en el gris papel cartón limpio. Y ya sabemos que en el negro todo aquello que sea de bioseguridad, los tapabocas, los guantes. Y también tenemos los certificados de las entregas de basura, que son aquellos certificados que entrega Servitanques, en donde hace constancia de que los remolcadores le entregaron esos desechos a ellos para su adecuada gestión. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya pueden pasar a la